gente linda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en este video vamos a aprender a tejer esta dulce y tierna chanchita. ¿Qué tal? ¿No es un amor? Bueno, en este video vamos a hacer la cabecita y en el video que voy a estar publicando mañana la vamos a terminar, ¿sí? Así que si ustedes la quieren completa, tienen que esperar al video de mañana. Bueno, para tejer esta chanchita, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un hilito para hacer el lazo de la cabeza. Pueden usar amarillo, el color que ustedes prefieran. También vamos a necesitar un hilo rosa claro, un hilo rosa más oscurito para el hocico. Yo acá no tengo justo un color más oscurito, es muy parecido a este, pero si pueden un poquito más oscuro, mejor. También vamos a necesitar un hilito de bordar para hacerle las rayitas en la nariz. Acá, como estoy corta de insumos, voy a usar un hilo rojo, pero me hubiera gustado usar uno negro, ¿sí? Así que ustedes usen negro o el que prefieran. También vamos a necesitar un marcador de puntos, porque estos son videos para principiantes y los marcadores son muy necesarios. Aguja lanera. También vamos a necesitar unas tijeritas, vellón siliconado y una aguja de crochet, que yo acabo de usar la que tengo, que es 3,5, pero ustedes pueden usar una 4, 4,5, y también si ustedes prefieren usar lanita, pueden usar lanas, ¿sí? Usen una lana gruesita para que les resulte más fácil tejer este amigurumi. Y una cosa que me olvidé de mencionar acá es que también vamos a necesitar ojitos de seguridad, que acá les recomiendo usar ojitos número 8, ¿sí? 8 milímetros. También pueden sustituirlos por botones o bordarlos con un hilo de bordar. Recuerden que estos patrones que estoy publicando son para principiantes, así que los van a poder hacer todo el mundo. Aquellos que se están iniciando en el mundo de los amigurumis y aquellos con conocimientos más avanzados. Si les interesa hacer un curso de amigurumis para principiantes, es decir, si ustedes no tienen conocimientos de crochet o tienen un poco de conocimiento de crochet pero no tienen conocimientos de amigurumis, estamos haciendo un curso junto a Joana, su emprendimiento es Mi Media Vareta, y si les interesa, les voy a dejar un link en la descripción con más información. Bueno, con todo explicado, comencemos. Lo primero que vamos a tejer va a ser el hocico, porque después lo vamos a tener que coser en la cabecita antes de terminarla, ¿sí? Así que vamos a arrancar con este hilo que es un rosa más oscurito y vamos a hacer un anillo mágico. Y ahora vamos a tejer 5 puntos. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto punto, ahí está. Estiramos y cerramos. Ahora vamos a colocar el marcador de puntos, que ustedes saben yo lo pongo en el último punto, me resulta más cómodo. Bien, ahora vamos a pasar a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Por lo tanto, si tenemos 5 puntos, vamos a hacer un aumento en cada uno y vamos a tejer en total 10 puntos. Entonces, un aumento en el primer punto, que serían 2 puntos en el mismo punto. 1, ahora vamos con el tercer aumento, ahí está, corremos el marcador, cuarto aumento, sacamos el marcador y por último 1, 2, quinto aumento.
Ahí estamos. En total tenemos que tener 10 puntos. Entonces vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora mucha atención a la próxima vuelta. En esta próxima vuelta, en vez de tomar todo el punto como hacemos siempre, que se hace así, vamos a tomar solo, ven que hay dos hebras, esta y esta. Bueno, vamos a tomar solo la de atrás. Entonces ahí vamos a hacer un punto. En el siguiente tenemos las dos hebras, solo, pasamos por el medio en realidad, ¿no? Porque tomamos solo la de atrás, un punto. Otra vez, tenemos el punto que está acá, vamos a tomar solo la de atrás, 3. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Solo la de atrás, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a sacar mejor el marcador. 10. Y listo. En esta vuelta, que será la vuelta número 3, lo que hicimos fue hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior, tomando solo la hebra trasera, ¿sí? Así se le dice, solo la hebra trasera. ¿Y por qué hacemos eso? Porque al tomar solo la hebra trasera, la delantera nos queda a la vista, ¿ven? Se hace como una rayita. Y esto lo que hace es como nos marca más la línea y quedaría un poco más así quebrada. En vez de que quede un medio círculo, quedaría más así, ¿sí? Más rectangular. ¿Ven? Si yo lo acomodo, queda así y así. ¿Me entienden? Si yo hubiera tomado todo el punto, me quedaría esto más redondeado. Y como es el hocico de un chanchito, yo no quiero eso. Bueno, acá terminamos el último punto. Después, como hacemos siempre, podemos contarlos para ver que estén todos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y una vez que terminamos, pasamos por el punto siguiente, tomamos el hilo y lo arrastramos acá y tiramos. Fruncimos bien el anillo mágico, esto lo podemos poner acá adentro y podemos agregar también un poquito de vellón. Esperen que acá traje un montón, ahí está, apenas un poquito. No mucho, acá no va mucho. ¿Sí? Y ahí está. ¿Ven? No queda, la pieza no queda tan panzona, queda esta línea como un corte, digamos, de este círculo, pin, hace así y nos queda como más recta, ¿sí? Y esto es lo que queremos para el hocico del chanchito, ¿sí? Terminamos. Ahora sí vamos a empezar a tejer la cabeza de esta chanchita. Recuerden dejar un hilito bastante largo en el centro. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a comenzar tejiendo 6 puntos. Primer punto. Segundo punto. Tercer punto.
cuarto punto, quinto punto, sexto punto, ¿sí? Y estiramos. Pasamos y enganchamos en el primero para cerrar el círculo. Colocamos el marcador. Y ahora sí, vamos a pasar a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto de la vuelta anterior o si no, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Entonces, primer punto bajo en el primer punto, segundo punto bajo en el primer punto. Eso sería un aumento. Primer punto bajo en el punto número 2, segundo punto bajo en el punto número 2. Esto sería el segundo aumento. Un punto bajo en el punto número 3, un punto bajo en el punto número 3. Es decir, hicimos 2, lo que sería un aumento. El tercer aumento. Un punto bajo en el punto número 4, otro punto bajo en el punto número 4. Cuarto aumento. Una vez más. Un punto bajo en el punto número 5, otro punto bajo en el mismo punto, en el 5. Y ese sería el quinto aumento. Vamos a sacar el marcador. Una vez más, un punto bajo en el punto número 6 y otro punto bajo en el punto número 6. Este sería el sexto aumento. Ahí terminamos y acá en total tenemos que tener 12 puntos. Nuevamente contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. Y en el que sigue un aumento, es decir, 2 puntos bajos. 1, 2. ¿Sí? Y esto lo vamos a repetir en total 6 veces, es decir, en el punto siguiente un punto bajo. Y ahora en el siguiente 2 puntos juntos. 1, 2. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un aumento en el que sigue. Primero, segundo. Una vez más, un punto bajo en el primer punto y un aumento en el que sigue. 1, 2. Una vez más, un punto bajo en el primer punto y un aumento en el que sigue. 1, 2. Ahora voy a sacar el marcador y vamos a terminar los 2 últimos puntos haciendo un punto bajo en el primer punto y un aumento en el que sigue. 1 y 2. ¿Sí? Básicamente lo que hicimos fue repetir 6 veces la secuencia de un punto, un aumento. 6 veces, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. 6 veces esa secuencia, ¿sí? Acá terminamos la vuelta 3 y en total tenemos que tener 18 puntos. Entonces vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto. Siempre hay que estar verificando al principio, porque capaz que se nos pasa algún punto y después nos damos cuenta más adelante porque no nos van a dar las cuentas. Entonces lo mejor es verificar y corregir vuelta por vuelta. Bueno, ahora vamos a pasar a la vuelta número 4 y acá vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes.
Pero esta vez vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto y ahora en el tercero un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. 1, 2. ¿Ven? Esta vez hicimos punto bajo, un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total. Entonces, vamos, segunda vez que la vamos a repetir. Un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un aumento en el tercero. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un aumento en el tercero. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un aumento en el tercero. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un aumento en el tercero. Última vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto y un aumento en el tercero. ¿Sí? Y ahí terminamos la vuelta número 4 y acá tenemos que tener en total 24 puntos. Entonces vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perfecto. Por eso es mejor usar una aguja grande y un hilo gruesito para los puntos verlos mucho mejor. Si usamos un hilo finito y una aguja chica, los puntos van a ser muy chiquitos y nos va a costar verlos. Bueno, ahora vamos a pasar a la vuelta número 5 y vamos a seguir aumentando, ¿sí? Entonces, esta vez vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un punto bajo en el tercer punto y un aumento en el cuarto. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un punto bajo en el tercer punto y un aumento en el cuarto. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un punto bajo en el tercer punto y un aumento en el cuarto. Otra vez, punto bajo, punto bajo, punto bajo, aumento. Recuerden que el aumento son 2 puntos en el mismo punto, ¿sí? Otra vez, un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo, un aumento. Última vez, un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo y un aumento. Listo. Siempre cuando terminen, esto también, cuando hacen el último, tienen así, para evitar que se desarme el punto y si ustedes están comenzando, capaz que se pierden y no se acuerdan cómo terminaba, ¿sí? Así que déjenlo bien así y ya está. Bueno, ahí terminamos la vuelta número 5
Y tenemos que tener en total 30 puntos. Entonces ahora vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Y vamos a pasar a la vuelta número 6. Vamos a aumentar una vez más. ¿Cómo vamos a hacer en esta vuelta? Un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un punto bajo en el tercer punto, un punto bajo en el cuarto punto y un aumento en el quinto. Es decir, 4 puntos bajos, un aumento. Otra vez. Un punto bajo, 2 puntos bajos, 3, 4, aumento. Otra vez. 1, 2, 3, 4, aumento. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y aumento. Otra vez. 1, 2, 3. Vieron que ahí no había agarrado todas las hebras. Desarmo y lo vuelvo a hacer. 4 y un aumento. Última vez. 1, 2, 3, 4 y sacamos este. Terminamos con un aumento. Ahora vamos a fruncir el anillo mágico y ahí terminamos la vuelta número 6 con 36 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a contar y verificar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya hicimos, este va a ser el ancho de la cabeza de la chanchita y ahora vamos a hacer el alto. Entonces, lo que vamos a hacer es en las próximas vueltas vamos a tejer un punto en cada punto base, es decir, un punto en cada punto. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Vamos tejiendo uno por cada punto, ¿sí? Esta vuelta será la vuelta número 7, entonces tenemos que mantener la misma cantidad de puntos que la vuelta anterior, porque son los mismos. No aumentamos, no hacemos nada más. Entonces, en esta vuelta tenemos que tejer 36 puntos bajos, ¿sí? Esta sería la vuelta número 7. Así, uno por cada punto base. Y como yo les digo, van despacito así, con un ritmo tranqui. Yo porque ya tejo más rápido, sin enganchar el hilo, asegurándose que todos los puntos queden iguales. ¿Ven? Así un ritmo así hay que tejer. Porque ahí nos vamos dando cuenta si hacemos un punto más apretado o más suelto.
¿no? ¿Ven? Ahí enganché mal, lo desarmo y lo vuelvo a hacer. Porque eso, si vos te dejas el hilo así enganchado, te queda desprolijo el amigurumi. Entonces hay que agarrar bien todos los hilitos, aplicar bien la tensión, que no quede así, por ejemplo, así holgado, en comparación con otro que quede tenso, porque ven, se forma acá, queda flojo. Entonces, y esto se va corrigiendo solo con la práctica, porque a mí, por ejemplo, me costó bastante que todos los puntos me queden iguales. Fue cuestión de práctica. Bueno, acá termino la vuelta número 7 y obviamente como hice un punto por cada punto de la vuelta anterior, si en la vuelta anterior tenía 36 puntos, acá tengo que tener 36 puntos. Entonces contamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Como ya saben, no hay ningún cambio. Lo que vamos a hacer es, vamos a tejer la vuelta 8 con un punto por cada punto base. La vuelta 9, lo mismo. La vuelta 10, lo mismo. La vuelta 11, lo mismo. Y la vuelta 12, lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta 12. Recuerden que ahora vamos a empezar la vuelta 8. Yo lo que voy a hacer, voy a tejer un poquito, voy a cortar el video y nos vemos al final de la vuelta número 12. Recuerden, al finalizar cada vuelta cuenten los puntos para asegurarse que están los 36, ¿sí? Y sigan así tejiendo hasta finalizar la vuelta número 12. Bueno, y acá terminamos la vuelta número 12 con 36 puntos. Y ven que acá ya tenemos como una especie de media circunferencia, parecería, ¿no? Más o menos. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a cerrar la cabecita. Todavía no vamos a rellenar. Yo espero siempre casi hasta el final para rellenar. Así que vamos a ir cerrando acá los puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer la vuelta número 13 y en esta vuelta vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos acá, pero en vez de agregar aumentos, vamos a hacer disminuciones. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto bajo en el cuarto punto y ahora vamos a hacer una disminución. ¿Se acuerdan cómo era? Tomamos. Se puede hacer de dos formas, le voy a decir las dos. Una forma es atravesar el punto, traer el hilo, después atravesar el punto siguiente, traer el hilo y después cerramos, ¿ven? Así. Esa es una forma de disminuir, pero yo prefiero hacer la otra porque no te deja huequito. Y es la siguiente. Vamos a tomar solo la hebra externa del primer punto. Sin sacarla, pasamos la hebra externa del punto siguiente, ¿sí? Y ahí tomamos el hilo, pasamos por las dos y cerramos. Ahí queda como más cerradito, ¿sí? Vamos una vez más. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Y ahora hacemos la disminución. De los puntos tomamos solo la hebra externa. Tomamos la hebra externa del punto siguiente, enganchamos el hilo y pasamos por adentro de los dos. Es un poco más complicado, pero ya de una lo aprendemos a hacer, ¿sí?
y luego cerramos. Otra vez, un punto en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un punto bajo en el tercer punto, un punto bajo en el cuarto punto y ahora la disminución. Pasamos por la hebra externa del primer punto, pasamos por la hebra externa del segundo, enganchamos, atravesamos, enganchamos una vez más y cerramos. ¿Sí? Vamos otra vez. Un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y nuevamente hebra externa del primero, hebra externa del segundo, enganchamos y pasamos por los dos y cerramos. ¿Sí? Punto bajo en el primero, punto bajo en el segundo, punto bajo en el tercero, punto bajo en el cuarto y otra vez hebra externa del primero, hebra externa del segundo, enganchamos y cerramos. Por eso es importante tejer al principio con una aguja 4, 4,5 y un hilito más grueso, por ejemplo de 8 hebras, porque así los puntos nos van a quedar más grandes y hacer la disminución va a ser más sencillo, ¿sí? Bueno, última vez. Punto bajo en el primer punto, punto bajo en el segundo, punto bajo en el tercero, punto bajo en el cuarto y ahora terminamos los dos últimos con una disminución. Hebra delantera del primero, hebra delantera del segundo, tomamos la lazada y pasamos por esos dos, tomamos la lazada y pasamos por estos dos. ¿Sí? Y listo. Ahí terminamos la vuelta número 13 con 30 puntos. Tenemos que tener 30 puntos acá, así que ahora vamos a contarlos. Tengo una mosca acá que quiere tejer por lo visto. Bien, vamos a contar 30 puntos. Entonces, acá comenzamos. Acá no, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Bueno, yo ahora voy a hacer esto porque voy a salir acá. Voy a poner los ojitos de seguridad, no quiero que se me desarme el trabajo que hice. Entonces, lo que vamos a hacer es, este que sería el último punto, lo vamos a poner hacia atrás. Y viene en el centro, vamos a doblar esta pieza y la vamos a apoyar acá sobre la mesa. ¿Sí? Y ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad, que acá los tengo. Ustedes, si no tienen ojos de seguridad, pueden bordarlos, pueden coser botones, aunque si cosen botones recuerden que no es recomendable usar botones para un muñeco que es para un bebé. Pero todo el mundo usa botones cuando empieza a aprender a tejer, así que usen botones que son muy prácticos cuando uno está comenzando. Bueno, los ojitos van a ir entre las vueltas 10 y 11. ¿Cómo sabemos acá cuáles son las vueltas 10 y 11? Fíjense que el tejido va como una espiral, entonces esta sería la vuelta 1, ¿ven? Entonces, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre estas dos vueltas, es decir, acá, en esta línea, van a ir los ojitos. Yo voy corriendo
Y más o menos por ahí van los ojitos, ¿sí? Bien. Y hay que dejar de separación 6 puntos, ¿no? Acá era, ¿no? Sí, espero que sí. Sí, creo que sí. Acá. Y de separación vamos a dejar 6 puntos. Entonces, voy a correr esto un poquito más acá. Porque 6 puntos, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos, ¿no? Y yo quiero que me quede centrado con este que está acá. Así que por ahí sería. Entonces, colocamos un ojito acá. Y del otro lado vamos a poner la trabita que se pone así. Bien, ahí puse el primero. Ahora voy a contar de vuelta 6 puntos. Fíjense. Y acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que este sería el último punto y más o menos el ojito iría por acá. Ahí. Y verificamos 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Colocamos el otro ojito de seguridad. O el botón. Y terminamos, ¿ven? Ahí pusimos los ojitos. El hocico lo voy a coser después porque ahora no podría, porque me falta tejido, ¿no? ¿Ven? Acá no tendría con qué coserlo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo disminuciones. En la vuelta anterior hicimos 4 puntos, una disminución. En la próxima vuelta, que es la vuelta número 14, vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un punto en el tercer punto y una disminución. Ahí, ahí y cerramos. ¿Sí? Otra vez. Un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto y una disminución. ¿Vieron? Es 3 puntos, una disminución. Y eso lo repetimos. Salí de acá, mosca. Bien. Un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercero, una. ¿Ven? Ahí hay que asegurarse de agarrar todos los hilos. Disminución. Un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un punto en el tercero y una disminución. Otra vez, un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercero, una disminución. Otra vez, un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un punto en el tercero y una disminución. Y así terminamos la vuelta número 14, totalizando 24 puntos. Recuerden, para que no se desarme, tírenlo para arriba. Y ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esperen que me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perfecto. Bien. Ahora vamos a pasar a la vuelta número 15 y seguimos con las disminuciones. Esta vez vamos a hacer un punto bajo, una disminución. ¿Sí? ¿Vieron? Ahora es 2 puntos, una disminución. Otra vez. 1, 2, una disminución.
Otra vez. 1, 2, disminución. Otra vez. 1, 2, disminución. 1, 2, disminución. 1, 2 y disminución. Bien, y ahí terminamos la vuelta 15 con 18 puntos. Vamos a contar los 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, yo acá podemos ya rellenar, pero yo prefiero tejer esta vuelta porque me resulta más cómodo. Pero si ustedes quieren pueden ir rellenando un poquito con vellón silicona. Bien, ahora vamos a pasar a la vuelta número 16 y en esta vuelta vamos a hacer un punto, una disminución, ¿sí? Y eso lo vamos a repetir 6 veces. Un punto en el primer punto, una disminución. Otra vez. Acá se complica para agarrar el tejido. Un punto, una disminución. Y lo vamos rotando así. Un punto, una disminución. Otra vez, un punto, una disminución. Otra vez, un punto, una disminución. Y última secuencia, un punto, una disminución. Perfecto. Y ahí terminamos la vuelta 16, totalizando 12 puntos. Entonces ahora vamos a verificar que estén los 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Bien, ahí está. Entonces acá lo que hay que hacer es de a poquito. Vamos a separar el vellón en pedacitos pequeños y lo vamos colocando. Entonces vamos así de a poquito y es más cómodo. Además, al ponerlo de a poquito, evitamos, por ejemplo, si yo pusiera esto así, seguramente el muñeco me va a quedar deformado. Entonces, yo pongo el vellón y lo acomodo para que se ajuste a la cabecita que estoy tejiendo, ¿sí? Asegurarse de que no se les vaya para adentro. Ahí está. Vamos a terminar la vuelta 17 con 6 disminuciones, es decir, una disminución al lado de la otra, 6, ¿sí? Bien. Ven que yo había sacado el marcador, lo voy a volver a poner. Ahí está. Entonces, primera disminución, segunda disminución, tercera, ojo acá, ahí
Agarrar bien todos los hilitos. Tercera disminución. Cuarta. Quinta. Y ahí está. Esto también es una parte complicada, ¿eh? No se lo voy a negar, cuesta al principio. Y tiramos, ¿ven? Dejamos bastante hilito, ojo para no cortar el equivocado, que me pasa. Y terminamos la cabecita, bien. Acá queda un huequito, entonces lo vamos a cerrar. Enhebramos el hilo sobrante en una aguja lanera y ahora vamos a pasar por la hebra externa, no todo el punto sería así, ¿ven? No, solo la de afuera, vamos a pasar una, solo la de afuera, dos, solo la de afuera, 3, 4, 5, 6. Son 6 puntos, ¿sí? Y fruncimos. Así tiramos y se cierra el anillo, el circulito, perdón. Entonces así nos queda el cierre perfecto. Y una vez que terminamos, lo pasamos por dentro, lo sacamos acá en algún costadito, con cuidado, ¿ven? Miren qué perfecto que queda. Y es mejor así porque lo que usualmente hacemos es que cuando nos quedan esos 6 puntos seguimos haciendo disminuciones y nos queda como un remolino salido para afuera. Entonces así lo evitamos. Tiramos ahí y este hilo no hay que hacer nudo, hay que pasar varias veces por adentro de la cabeza. Con cuidado y flojito, ¿sí? Pero pasando por el vellón porque el vellón traba el hilo y ya está. Listo. Y una vez que terminamos, cortamos, ojo acá para no cortar el tejido, y terminamos la cabeza de esta chanchita, ¿ven? Los ojitos, ¿ven? Están perfectos. Recuerden siempre amasar para acomodar bien, porque si no, como yo les digo siempre, una vez que terminamos de tejer y todo, nos queda un desastre así, ¿no? Y no nos conviene que quede así. Entonces lo acomodamos así. Yo hago así. En las formas redonditas hago así. Terminamos la cabecita, ya que estamos, vamos a coser el hocico antes de tejer las orejas. Bien, acá tenemos el hocico. El hocico estaría bueno tener un color rosita más oscuro. Yo justo acá no tengo. La diferencia entre el hocico y la cabeza es muy sutil, capaz que no se ve en el video. Pero si ustedes tienen un color rosita más fuerte, mejor. Y acá podemos coserlo como más nos guste. O en el medio, entre el medio de los ojitos, así. Ahí me gusta, ¿ven? Ustedes pongan y fíjense si les gusta, ¿sí? Lo pueden coser un poquito más abajo, ahí. ¿Ven? Fíjense. A mí me gusta en el centro, me resulta gracioso. Y ahora lo vamos a coser. Entonces yo lo apoyo así con la mano y vamos a coser tomando una hebra próxima a donde esté el hocico, sin pasar para no arrastrar el vellón. Tomamos así y enganchamos acá todo el punto. ¿Sí? Otra vez acá. Y listo. Y siempre controlando que la pieza esté bien en el medio, que no se pierda la forma. Que el vellón no se escape. Ahí vamos.
En la primera parte cuesta coser porque se nos mueve mucho el hocico, pero ya cuando cosimos la mitad, podemos soltar perfecto y estar más cómodas y cómodos a la hora de coser. Y una vez que terminamos, pasamos nuevamente el hilo por adentro varias veces, como hicimos antes. Listo. Pasé más veces, ¿no? 3 veces, 4. Yo acá voy a pasar 2 para ser más rápido. Y listo. Tiramos este hilo y ahora, como siempre le digo, acomodamos. ¿Ven? Fíjense, lo que les decía en el hocico, al tomar la hebra trasera, ¿ven la forma? Nos queda como si fuera un tubito. Si nosotros acá hubiéramos tomado todo el punto, nos hubiera quedado redondito, como el hocico de un oso, y no es lo que queremos acá. ¿Ven? Acá queremos que sea así más recto. Y ahí tenemos el hocico cosido en la cabecita de esta chanchita. ¿Vieron qué bueno? Re fácil. Bueno, ahora vamos a tejer las orejitas. Comenzamos la orejita con un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos. Cerramos. Muy bien. Ahora mucha atención acá. Ahora vamos a hacer una forma triangular, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a pasar a la vuelta número 2 y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 puntos, ¿sí? Un punto por cada punto de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y el último es el que más cuesta hacer. 6. Ahí está. ¿Sí? Ahora tiramos el anillo mágico y para que sea más fácil, doblamos el tejido a la mitad. Así. Ahí nos va a resultar más cómodo para tejer. Voy a poner el marcador. Ahí está. Ojo acá que se nos está por desarmar todo. Y podemos contar los puntos. Acá está medio difícil. Tenemos muchos hilos, pero hacemos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, terminamos la vuelta 2 con 6 puntos. Ahora, en la vuelta número 3, vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? Entonces, primer punto, acá está, hay que tener paciencia porque esto es difícil. En el primer punto, un aumento, es decir, 2 puntos bajos. En el segundo punto, un punto, 2 puntos, ¿no? Sería un aumento. En el tercer punto, un punto, 2 puntos. En el cuarto punto, un punto, 2 puntos. En el quinto punto, un punto, 2 puntos. Y en el sexto punto, un punto, 2 puntos.
Y ahí terminamos la vuelta número 3, totalizando 12 puntos. Ahora contamos. Contemos de costado que es más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Y por último, vamos a tejer la vuelta número 4 haciendo un punto por cada punto base. Es decir, vamos a hacer un puntito en cada punto de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4. ¿Ven cómo vamos girando? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y así terminamos la vuelta número 4 con 12 puntos. Así que vamos a contar. Acá conviene contar así de costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y una vez que terminamos, ahí tenemos una orejita, ¿ven? Así hacemos la forma triangular. Ahora ustedes lo que van a hacer es volver el video para atrás y van a tejer este patrón una vez más. Yo ya me adelanté y acá tengo la otra orejita. Vamos a mandar esto para adentro y listo, ¿ven? Ahí están las dos. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Las vamos a coser. Acá estamos con la primera. Lo que yo hago es este primer último punto lo pongo siempre en una esquina o a lo sumo atrás, ¿sí? Pero si es en una esquina mejor. Vamos a agarrar el chanchito y acá la orejita la vamos a, como les decía en el video del osito, fíjense donde a ustedes les gusta más. Si les gusta más arriba, ¿ven? Así o más así. Yo las voy a poner más o menos ahí. Y una vez que la tenemos posicionada, primero me vengo con el hilo hacia adelante y acá vamos cosiendo. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo, como hacemos siempre, por adentro de la cabeza. Ahí estamos. La apoyamos y ahora a coser. Bien, yo voy verificando que esté bien. Si es que dudo que no esté bien alineada, me aseguro, voy mirando. Porque acá, como estamos usando el mismo hilo de la cabeza, del color, ¿no? De la cabeza, y es el mismo que el de las orejas, si nos equivocamos a la hora de coser y hay que desarmar, va a estar difícil para encontrar
el hilo, ¿sí? Entonces acá hay que asegurarse de coserlo bien. Bien, terminamos y pasamos el hilo varias veces por el centro. Y listo, fíjense, ahí tenemos nuestra cabecita de chanchito. Ahora, por último, como yo siempre les digo, amasamos. Acá, fíjense que la oreja del chanchito es medio así como una hoja. Entonces acá vamos a darle esa forma. Lo empujamos así, acá también. Y acá le apretamos un poquitito, ¿sí? Y vamos a hacerle las 2 rayitas. Son 2 rayitas, ¿sí? Entonces, hice un nudito. Pasamos por acá. No por acá porque tenemos el... Ahí. Ahí pasamos. Y... A ver. Hacemos una rayita, no muy larga, ¿sí? Ahí. Y yo le voy a pasar otra vez para que se marque más. A ver si me queda bien con este hilo. Ahí está bastante bien. Y ahora voy a hacer lo mismo de este otro lado. Una vez y otra vez. Y una vez que terminamos, acomodamos todo bien para que se luzcan las rayitas. Yo después lo voy a corregir porque no me gusta con este hilo. Lo voy a hacer seguramente con negro. Pero les quería mostrar cómo se hace. ¿Ven? Es súper fácil de hacer las rayitas. Las pueden hacer más largas si quieren, más cerquita una de la otra, pero yo creo que está bastante bien. Y por último vamos a hacer el lazo en la cabeza. Para eso voy a usar este amarillo. Acá dejamos un hilo largo porque este hilo después lo vamos a tener que esconder y es mejor que tengamos bastante. Vamos a hacer un anillo mágico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena, 2 cadenas y ahora vamos a hacer una vareta o punto alto, otra vareta o punto alto, otra vareta, punto alto, otra más, 4 en total, ¿sí? Y ahora una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, vamos al centro y hacemos un punto deslizado. Esto es un poco más para avanzado. Si a ustedes les cuesta hacer esto, esperen que acá, que me quedo ahí. Ah, no, ok. Si les cuesta pueden ponerle un moñito de tela. 1, 2, 3. Venimos acá, punto deslizado. Y ahora otra vez, 3 cadenas, 1, 2, 3. Y dentro del anillo mágico, 4 varetas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y punto deslizado. Ahora tiramos bastante. Y fruncimos el anillo mágico y nos queda así, ¿no? Y ahora este hilo lo vamos a pasar, el hilo del final, vamos a pasarlo varias veces
por el centro. Yo sé que esto es más de avanzado, pero le tengo que agregar algo al chanchito porque si no me parece como que está muy simple. Entonces algo de decoración le tengo que hacer. Así que ustedes cualquier cosa pueden agarrar, hacer un lacito con tela y listo, ¿sí? Y listo, vieron que yo al final lo pasé por atrás así para engancharlo, que no se desarme estas vueltitas que le hice, ¿ven? Ahí. Y ahora podemos coserlo, lo podemos coser ahí o podemos coserlo ahí o donde más les guste. Yo lo voy a coser ahí. Entonces paso acá el hilo. Yo lo que hago es lo paso por arriba. Así, varias veces. Para que me quede bien paradito, ¿ven? Una vez más. Y una vez que termino, pierdo el hilo. Como hacemos siempre. Se puede usar la aguja para enganchar el hilo y mandarlo para adentro, pero lo más probable que suceda es que arrastren el vellón y lo saquen por acá. Por eso yo prefiero perder el hilo con la misma aguja. Y ya me resulta más fácil. Ahora sí. ¿No es cierto? Está mucho mejor. Está más graciosa. Y como les decía, nuevamente acomodamos. ¿Sí? Acomodamos para que quede más graciosa la chanchita. Y listo. Terminamos. Este, como verán, es un patrón bastante sencillo. Acá, si ustedes ven, este patrón es bastante parecido al del osito que subimos hace poco. Bastante parecido. Solo que acá lo único que practicamos son las formas triangulares, ¿sí? Que son estas. Y vieron que es bastante sencillo. Así que en este video aprendimos a hacer la cabeza, las orejitas, el hocico, el moño. Y así como está, ya lo podemos usar para un llaverito, para un sonajero, un colgante, lo que a ustedes más les guste. En el próximo video, que lo voy a estar publicando mañana, vamos a terminar la chanchita, si es que ustedes quieren terminarla. Ahí vamos a hacer el cuerpo, los bracitos, las patitas y la colita, ¿sí? Entonces ya pueden usar una parte, la cabeza, o con el cuerpito y lo termina. Espero que les haya gustado tejer esta dulce y tierna chanchita. Si les gustó, no se olviden darle like. Pueden suscribirse a mi canal para ver todos mis videos cuando yo los estoy publicando. Pueden compartir este video para ayudar a otras tejedoras que están empezando a tejer amigurumis. Espero entonces que les haya gustado y será hasta la próxima.